Hoy nos embarcamos en un viaje crucial hacia el corazón de la sostenibilidad. En este segundo episodio de nuestra cuarta temporada, tenemos el honor de adentrarnos en un tema que no solo define el futuro de los negocios, sino que también el de nuestro planeta y sociedad, la sostenibilidad empresarial. Para guiarnos en esta exploración, nos acompaña un verdadero experto, José Miguel Iturralde. José Miguel, docente de la UES y director de Ypsilum, una empresa de consultoría líder en su campo, nos abrirá las puertas al fascinante mundo de la responsabilidad social corporativa. Con él, desglosaremos los pilares fundamentales que la componen, los temas sociales, ambientales y, por supuesto, el vital gobierno corporativo. Además, José Miguel compartirá con nosotros detalles sobre el índice empresarial que lleva a cabo, revelándonos su profundo impacto a nivel empresarial y cómo está transformando la forma en que las compañías operan y prosperan. Prepárense para una conversación inspiradora y reveladora, que no solo ampliará su visión sobre la sostenibilidad, sino que también les brindará herramientas prácticas para integrar estos principios en su propia trayectoria empresarial. Comencemos este viaje hacia un futuro más sostenible. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast The Business Journey, esta vez dedicada a la sostenibilidad. Y hoy contamos con un gran invitado, profesor de nuestra Universidad Espíritu Santo, José Miguel Iturralde. José Miguel, un gusto tenerte aquí. César, qué gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, José Miguel, tú llevas varios años trabajando en el tema de sostenibilidad, 20 años era aproximadamente, sí, como casi 20 años, y vienes trabajando en esta temática con muchísima experiencia. Pero el tema de sostenibilidad pues ha venido evolucionando a nivel empresarial, a nivel del sector académico. Claro. Pero obviamente mucho se habla de sostenibilidad y poco se sabe de sostenibilidad. ¿Qué es para José Miguel la sostenibilidad? Bueno, así a nivel personal, para mí la sostenibilidad es supervivencia, ¿no? Así concreto. La sostenibilidad es lo que nos va a garantizar que haya planeta mañana, que mis hijos puedan tomar agua limpia, que puedan respirar aire limpio, que puedan estar en una ciudad ojalá segura, tranquila, que no haya tanta pobreza, ¿no? Entonces, eso es la sostenibilidad, supervivencia. Y estás hablando, obviamente, para el futuro. Correcto. Pero también yo creo que este tema de sostenibilidad inició con un tema con un enfoque muy ambiental, ¿no? Entonces hablábamos de los desechos, de las emisiones, de la contaminación, pero ahora el enfoque es diferente. ¿Cuál es ese enfoque de la sostenibilidad actual? Ha ido evolucionando bastante. Como tú bien dices, cuando recién comenzó y el término surgió en 1987 a través de un informe que se llama Our Common Future, ¿no? El informe Brundtland. Entonces, sí, eso lo hizo la Comisión de Ambiente de la ONU. Entonces, por eso es que, digamos, el primer sesgo era netamente ambiental. Pero conforme fue evolucionando este concepto, se definió que para que haya verdadera sostenibilidad, no solamente que hay que enfocarse en el tema ambiental, sino que es necesario ver pues también la parte social, al ser humano, y por supuesto la parte económica, porque si la parte de economía no funciona, luego no hay plata para cuidar al ser humano y ni para proteger a la naturaleza, ¿no? Esos son estos tres ejes, el ambiental, el social y el económico. Correcto. Que hacen la sostenibilidad. El equilibrio entre esas tres dimensiones. Ese es el enfoque de las Naciones Unidas. Correcto, así es. Okay, y ese es el que se mantiene a nivel global. Todavía se mantiene a nivel global Y basado en eso están enfocados los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sí, de hecho, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 grandes objetivos que surgieron en el año 2015 y se pueden recompilar, digamos, en 5 dimensiones, que son personas, planeta, prosperidad, ¿no? Ahí tenemos económico, ambiental, social. Y aparte, digamos, como una cuña especial está el tema de la paz, pero justamente para reforzar lo importante que es el tema de la paz. Ahorita estamos viendo la guerra Israel-Palestina, estamos viendo Ucrania, Rusia. O sea, hay guerras por todos lados. Y si no hay paz, no puedes desarrollarte. Entonces, por eso hay un objetivo, un eje específico de la paz y las alianzas. Una de las cosas que, por ejemplo, la ONU se dio cuenta cuando sacó los objetivos anteriores, que eran los del milenio, se dio cuenta que no se alcanzaron, y una de las cosas por las cuales no se alcanzaron es porque toda la responsabilidad se le dio a las naciones, a los gobiernos, a los estados. Y hemos visto pues que los gobiernos, pues entre que son ineficientes, puede haber corrupción, no hay, digamos, planeación a largo plazo porque cambian los gobiernos. Entonces, ahora la ONU está haciendo mucho énfasis en las alianzas, de tal manera que no solamente es el gobierno, sino que también la empresa privada, nosotros como academia, la sociedad civil, todos tienen que unir esfuerzos para lograr la sostenibilidad. Y tú mencionabas justamente, porque la Agenda 2030 nos lleva a una declaración pues voluntaria, ¿no? Y las empresas y las instituciones, las organizaciones que se adhieren de manera voluntaria con un compromiso en común. Correcto. Pero también se dice que estos objetivos de desarrollo sostenible no se van a cumplir al 2030. ¿Qué tan cierto es eso, que se quieren extender o algunos se van a cumplir, otros no? ¿Qué nos puedes compartir de eso? Sí, digamos, son 17 objetivos.
De los 17 objetivos, ya varios venían antes de la pandemia, digamos, alcanzándose de manera muy lenta o muy gradual. Por ejemplo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1, que es fin de la pobreza. Claro, una utopía, no tener pobres en todo el mundo en ninguna condición. Pero hacia eso es que se quería caminar. Ya las proyecciones pre-pandemia decían que al año 2030 iba a haber todavía un 6% de pobreza remanente. Es decir, no se iba a alcanzar porque la disminución estaba siendo muy, muy lenta. Pero luego vino la pandemia, que complicó mucho más las cosas. Ahora, la proyección actual es que va a haber 8% de pobreza residual. Y lo mismo sucede con el tema de salud. La salud a nivel mundial iba mejorando. Ahora estamos mal. Mira, como digamos, enfermedades que ya no se escuchaban. Ahorita estamos con el tema de la tosferina. Eso ya no era un problema en Ecuador, ahora es un problema. En Estados Unidos están, creo que con la tuberculosis, si no me equivoco. Eso ya no existía en el planeta, ahora están con ese problema, ¿no? Y lo mismo, en niveles de educación bajaron notablemente. Todos los ODS retrocedieron. Y sí, la proyección es que de los 17 ninguno se va a cumplir, ¿no? Ninguno. Ninguno. No, ninguno. Pero eso es efecto un poco de la pandemia, o también digamos que hay compromisos que no se están haciendo, hay cosas que no se están haciendo. Si quitaríamos el efecto pandemia, ¿llegaríamos a cumplir o no? Si hubiéramos quitado el efecto pandemia, sí habían algunos ODS que eran alentadores. Por ejemplo, el tema del hambre era bueno. En los últimos 30, 40 años el hambre en el mundo ha venido disminuyendo. Y claro, uno en Ecuador, en otros países, puede ver que claramente existe el hambre. O sea, aquí tenemos una tasa de desnutrición infantil altísima. Pero en promedio, estadísticamente hablando, había venido mejorando en todo el mundo. Ahora no, ahora empeoró, ¿no? Entonces, si no hubiera habido pandemia, sí se hubieran alcanzado algunos, ¿no? No todos, no digamos de la manera ideal, pero sí se hubieran alcanzado la mayoría. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo la ONU? Tal es así la proyección de que no se va a alcanzar al año 2030, que ya es pasado mañana de 2030. Es que ya se está sacando lo que se denomina como el Pacto para el Futuro. Este de acá es al año 2045, es decir, ya se está proyectando un horizonte un poco más amplio para dar más margen de maniobra, porque al año 2030 es muy difícil alcanzar esto. Perfecto, muy bien. Ahora, tú también compartes clases con nuestros alumnos. ¿Cómo es el perfil ahora de estas nuevas generaciones con respecto a la parte de sostenibilidad? Ya vemos que no es solamente lo ambiental. ¿Cuál es la perspectiva, la sensibilidad de estos estudiantes con respecto a la sostenibilidad? En realidad es una generación mucho más sensible de la que era la mía, ¿no? Yo estudié ingeniería ambiental hace 20 años, un poquito más, y éramos muy pocos los que nos interesábamos en esto, ¿no? Era un tema muy nuevo, ¿no? Ahora es algo más bien como estándar, es muy común. Yo le pregunto incluso a los estudiantes si ya conocían de los objetivos de desarrollo sostenible, la gran mayoría sí. Les pregunto dónde, me decían en el colegio, ¿no? Entonces desde el colegio ya los vienen formando, ¿no? Como anécdota, justamente hace poco fue el Día Mundial del Medio Ambiente. Les hice una campaña, les hice un reto. Había un video ecológico con una música ecológica y les puse como desafío que lo viralicen, ¿no? Cada estudiante tenía que alcanzar 10 personas que reproduzcan ese video. Y ahora les pregunté qué les pareció y todos estaban motivados, les gustó el mensaje. Entonces, es una generación más sensible, es una generación que entiende mejor, creo que las cosas que la nuestra, ¿no? Y eso puede ayudar mucho porque esos futuros profesionales van obviamente a vincularse mucho más rápido con esos objetivos de desarrollo, con este nuevo pacto y seguramente la brecha se va a reducir. Ahora, tú también eres director de Ypsilon, una compañía consultora que está metida en los temas de responsabilidad social y ambiental, que obviamente ve el sector empresarial. ¿Cómo ha evolucionado el sector empresarial en esta temática? El sector empresarial ha evolucionado también muchísimo en las últimas 2 décadas. Digamos, cuando nosotros recién comenzamos con Ypsilon, primero que prácticamente no habían consultores en esa rama, eran muy poquitos. Ahora, por así decirlo, tenemos competencia, ¿no? Competencia que incluso la hemos ido formando nosotros mismos en el andar, ¿no? Entonces, hay la demanda. Antes eran, por decirte, 10 empresas, tal vez las más grandes o multinacionales, que estaban trabajando en esto. Ahora cada vez hay más, es que se vuelve mucho más cotidiano. Tú ves empresas ya no de las primeras 50 más grandes del país, tú ya ves las primeras 100, las primeras 200 pymes trabajando en temas de sostenibilidad, ¿no? Se han multiplicado, por ejemplo, también las certificaciones. Antes no habían certificaciones, ahora las hay de mucha variedad, ¿no? Entonces, cada vez se está profesionalizando. Eso creo que es bueno. Y un último giro que ha dado ahora en estos últimos par de años es que se está vinculando mucho con el tema
financiero, ¿no? Que eso es una gran novedad, por ejemplo, para mí. Yo no tengo perfil financiero, he tenido que contratar en mi consultora un experto financiero para que nos ayude en ese tema, porque ahora todos los análisis de sostenibilidad tienen que tener un sustento financiero, que no lo puedo hacer yo, tiene que hacerlo un experto, ¿no? Entonces, y un experto financiero con ese enfoque, enfoque sostenible. Sí. Entonces, claro, conseguir ese perfil tampoco es tan sencillo, ¿no? Pero sí, ahora cuando hacemos los análisis, ya no solamente analizamos el impacto, qué impacto social, ambiental tú generas, sino que financieramente eso, ¿cómo va a afectar a la empresa? Es un análisis mucho más profesional, creo. Ahora, tú has vivido la evolución pues, del tema sostenibilidad en el Ecuador, trabajando con la parte empresarial. Sí. Antes, la concepción era, las empresas cumplen porque hay una normativa que cumplir, porque tienen que sacar un permiso, porque hay un reporte, unos indicadores, y lo hacían por cumplimiento de la ley. Ahora, obviamente, hay que cumplir la ley, pero ¿lo hacen solamente para cumplir la ley o en realidad hay una sensibilidad mayor en donde las empresas dicen, sí, no solamente voy a cumplir la ley, sino que en realidad esto lo hago por principios, por valores, porque lo hago porque en realidad esto tiene un impacto hacia eso que tú mencionabas, que es el futuro de la sociedad? Sí, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay empresas, digamos, yo creo que hay como que diferentes etapas de evolución en esto de la sostenibilidad y de la toma de conciencia. Lo más básico son los que ni siquiera cumplen la ley, ¿no? Hay empresas que no cumplen la ley y ven todas las formas de evadirla, ¿no? De un paso más evolucionado de eso son los que son cumplidores, ¿no? O sea, ya cumplirlo es mejor que no hacerlo. Entonces, eso es un poquito más evolucionado. Y creo que la mayoría de las empresas ecuatorianas está en ese nivel, de cumplir estrictamente lo que necesito. Pero sí es verdad que van aumentando el número de empresas donde ya no solo lo hacen porque es obligación, sino que lo hacen por dos razones. Por conciencia, como tú dices, sí, yo sí me he topado con muchos empresarios que entienden que, como dicen, no existe empresa exitosa en una sociedad fracasada. Tengo que yo contribuir a que la sociedad esté mejor para que incluso mi empresa pueda ser próspera. Si la sociedad fracasa, mi empresa va a fracasar con ella, ¿no? Entonces, por conciencia, sí lo hacen. Y también hay bastantes incentivos, sobre todo a nivel internacional. Por decirte, la industria del atún. Aquí ha evolucionado, o sea, en un par de años evolucionó lo que no había evolucionado en 20 años. ¿Por qué? Porque la Unión Europea les exige. Si ellos no cumplen con una serie de requisitos de sostenibilidad, no exportan. Pero claro, la Unión Europea lo hace desde lo normativo. Correcto. Y obviamente obliga para poder exportar, porque si no cumplen no exportas, si no exportas no vendes. Así es, correcto. Pero ahí no es por la sanción, sino más bien por el interés comercial, de abrir mercado, ¿no? Correcto. Ahora, este concepto de sostenibilidad ha venido evolucionando también. Entonces, primero fue la parte ambiental, luego por ahí hubo una perspectiva de Porter que sacó la creación de valor compartido, y ahora se habla de mucho del ESG, por ahí salió también el B Corporation y demás. Cuéntanos, ¿todo apunta a lo mismo o son enfoques totalmente diferentes? Sí, mira, te comento, hace unos meses estuve haciendo una actualización, un diplomado en Canadá, ¿no? Entonces yo dije, bueno, vamos a ver Canadá, que es un país mucho más progresista, mucho más avanzado en estos temas, y mis profesores de allá me decían así en sencillo, mira, todo es lo mismo, en palabras sencillas, ¿no? Obviamente si lo quieres ver técnicamente tienen sus matices y puedes diferenciar, pero al final todo es lo mismo, ¿no? ¿Por qué se habla ahora de ESG, ¿no? Porque es un lenguaje que tal vez el empresario entiende más, ¿no? La tendencia actual es que sostenibilidad es un poco más hacia lo que tú como empresa impactas hacia afuera, temas sociales, ambientales, y el ESG, en cambio, es cómo te golpea a ti, ¿sí? Entonces, digamos, el componente que evalúa mi colega financiero, al que he contratado hace poco, él evalúa, digamos, el ESG, yo evalúo la sostenibilidad. En principio, si lo queremos poner así ya teóricamente, ¿no? Pero al final todos son diferentes formas, incluso la de Porter, ¿no? Que eso yo siempre critiqué cuando él hizo ese paper, ¿no? Hizo un paper en la Harvard Review, ¿no? Y ahí él hablaba del Creating Share Value. Yo leía eso y yo decía, bueno, pero eso es responsabilidad social bien aplicada, ¿no? Lo que obviamente es bien aplicada, ¿no? Si la aplicas mal no es. Pero lo que decía Porter no era nada diferente a la responsabilidad social. Y ahora le pregunté a mis profesores y me dicen lo mismo. O sea, Porter lo que hizo fue ponerlo en un lenguaje que era más atractivo para el empresario. Entonces, está bien, eso es válido y ha conseguido muchos. Y que de hecho llevó a muchas empresas multinacionales. Nestlé, Unilever, ¿no? Y eso está bien. Al final, o sea, como yo le digo a mis alumnos también cuando se pone, digamos, en el sílabo, una de las cosas que tenemos es enseñarles la diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad. Yo les digo, mira, en la práctica es exactamente lo mismo. Tú llámale como quieras, lo importante es que funcione, ¿no? Entonces, igualito en el mundo empresarial, llámale ESG, sostenibilidad, Creating Share Value. Mientras funcione, haga bien, mantenga la empresa en el tiempo,
Vale. Y ahora tú decías que las empresas han evolucionado y que obviamente antes se lo veían las multinacionales, las grandes, las muy grandes, pero mencionaste las pymes. También hay pymes muy sensibles a estos temas, Sí. cuando a veces se lo ve como un costo, como un gasto y algo que no agrega valor. Pero me sorprende escucharte que las pymes también están metidas en eso. Sí, Cuéntanos un poco esa experiencia. las pymes también se están metiendo por dos razones. Una, porque si su cliente grande está metido en esto, tienes que alinearte. Si no te alineas, ya no puedes ser proveedor, por ejemplo. Ok, ¿no? muy bien. Sí, entonces, por ejemplo, tú eres una empresa que vende vehículos y tú dependes de algunos talleres más pequeños. Esos talleres más pequeños tal vez nunca se les habían pensado en trabajar en sostenibilidad, pero ahora es un requisito. Si tú no te alineas a eso, no puedes ser proveedor. No puedes ser proveedor. Entonces tienes que sí o sí alinearte, ¿no? Entonces eso antes pasaba con empresas grandes. Por ejemplo, Nestlé, Coca-Cola son las grandes empresas. Si tú eres un ingenio azucarero, tienes que alinearte a ellos, ¿verdad? Pero ahora, si tú eres proveedor del ingenio azucarero, también tienes que alinearte a lo que... Entonces es en cascada. Y por eso hay muchas pymes metidas en Y esto. se lo llevamos al ejemplo del atún que tú decías. Entonces, si le exigen la Unión Europea, tiene que cumplir y para cumplir tiene que cumplir toda su cadena. Claro, Entonces, y luego el pesquero artesanal tiene que cumplir, también los que son proveedores de diferentes materiales tienen que cumplir, todos tienen que al final, en la cadena de valor, se va haciendo más responsable en conjunto, ¿no? pero digamos, claro, lo hacen por obligación, no por cumplimiento de ley, sino ya porque hay un enfoque. Si no cumplo, no vendo. Si no cumplo, En no hay. algunos casos sí, pero luego también, sí es verdad, por ejemplo, con lo que tú mencionabas de las B Corp. Las B Corp justamente es un tipo de empresas que tú sacas una certificación donde esa empresa, incluso por estatuto, está obligada no solamente a generarle beneficio al accionista, sino siempre considerar los factores económicos, pero ambientales y sociales. ¿No? ¿no? Hay muchas Sí. empresas que se dedican solamente a la parte económica. Esta B Corporation, ese es el aporte. Así Tiene es. que tener en su declaración la parte social y ambiental. Tiene que declarar social y ambiental. Entonces, estas B Corp sí son, muchas de ellas son pymes, ¿no? Son pymes y son pymes porque como tal vez son emprendimientos familiares, nacen de una persona, ese... Por ejemplo, ya viene con conciencia, es más idealista, tiene otra formación. Desde que arranca la empresa, quiere, por ejemplo, que sea B Corp. Perfecto, muy bien. Ahora, José Miguel, tú también estás manejando, o eres director de Ypsilon, una compañía consultora, y sabemos que estás trabajando un índice de sostenibilidad. Así es. Cuéntanos un poco cómo lo has configurado, de qué se trata, quién participa, cómo participa. Explícanos un poquito sobre ese índice de sostenibilidad. Claro, mira, este índice de sostenibilidad es... consiste en las 50 empresas que más están aportando a los objetivos de desarrollo sostenible en el país. Y lo vamos a publicar en un evento con Revista Vistazo en agosto, ¿sí? ¿Cómo construimos nosotros esto de aquí? Lo que hacemos es una investigación documental. Es decir, no solicitamos inscripciones a las empresas, sino que mi equipo investigador tiene que buscar toda la información que esté disponible de una organización y luego tiene que irlas vinculando con alguna de las 169 metas que tienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es un trabajo bastante arduo porque es de mucha investigación y luego de mucha correlación. Ver qué está haciendo y eso a qué meta incide. Y luego darle una ponderación, ¿no? Entonces, es un trabajo arduo, de mucha investigación, pero finalmente lo que conseguimos es, ok, tú como organización, ¿a qué objetivos estás aportando, ¿no? Y luego se suma eso, se saca un ranking. Esto de acá es importante porque motiva a las empresas en una sana competencia, ¿no? A las empresas nos hemos dado cuenta que de verdad les encantan los rankings, o sea, se motivan mucho de salir en estas publicaciones y se forma una sana competencia, o sea, cuando tú compites por ver quién es el más bueno para el planeta, para la sociedad, está bien pues que se compita, ¿no? Claro. Todos Entonces, ganamos, solamente ¿no? para tener una idea, entonces yo no es que podría participar, no es que yo llamo a Ypsilon y digo, quiero participar, sino que si yo tengo publicada mi memoria de sostenibilidad, Por ejemplo. tú sería elegible, ¿verdad? Sí. Porque tiene información y obviamente esa memoria más todo lo que yo tenga publicado o he difundido, es lo que se va a cotejar con los ODS. Correcto, por eso es un ranking un poco atípico aquí en Ecuador, porque lo que es común en Ecuador es que tú te inscribas, ¿verdad? Que tú te inscribas, incluso en algunos tienes que pagar una cuota, tienes que llenar algún formulario, etcétera. Pero nosotros justamente como para no tener ningún conflicto de interés con nadie, nosotros hacemos la investigación, digamos, de manera hermética. Nosotros hacemos solamente la investigación. Y tal es así que muchas empresas, cuando Vistazo, por ejemplo, las contacta para decirles, usted ha sido seleccionado, se sorprenden porque dicen, oye, pero nosotros no hemos participado. No. Sí, es que no necesitas participar. Basta con que tú estés haciendo bien las cosas y que además las sepas comunicar bien. Eso sí es importante porque hay algunas empresas que tal vez hacen bien las cosas, pero nadie se entera. ¿Cómo mis investigadores podrían saberlo? No hay forma de saberlo, ¿no? O viceversa, también puede haber empresas que comunican mucho y que en realidad no hacen nada. ¿Cómo ahí manejas ese sesgo? Sí,
ahí lo que nosotros tratamos de hacer justamente es ver la parte más cuantitativa, ¿no? Okay. Porque, digamos, como nosotros también hacemos informes de sostenibilidad, a eso nos dedicamos, podemos saber, digamos, rápidamente qué cosa es humo y qué cosa es data dura, ¿no? Okay. Entonces, lo que tratamos de valorar es eso, la data dura, el número real, lo que pueda ser cuantificable, ¿no? ¿Este enfoque es a nivel nacional, es a nivel empresarial, está dividido por sectores, por tamaño? ¿Cómo está configurado? Sí, lo que nosotros cogemos como muestra son las 300 empresas más grandes del país, es decir, cogemos el ranking de empresas más grandes, las 300 más grandes, pero como no queremos dejar fuera pymes, también cogemos todas las pymes que estén dentro de B Corp certificadas. Ajá. Entonces, así hacemos un mix entre empresas grandes y el criterio empresa grande es por nivel de facturación. Por nivel de facturación, sí. Entonces, cogemos a las 300 más grandes, luego cogemos a las 50 pymes, es decir, evaluamos 350 empresas. De esas 350 empresas, sacamos las 50 que más puntaje hayan obtenido. ¿Y hay clasificadas por sector, por tipo de industria o no? Probablemente este año lo hagamos por sectores, pero hasta el último año que lo publicamos era un solo ranking consolidado. ¿Y qué tiempo llevas haciendo este ranking? Este ranking ya tenemos, creo que es nuestro 5º año sacando este ranking, sí. ¿Cómo no? A mí siempre me han gustado los rankings, no leerlos, ¿no? Siempre me los leía. Y uno de los que es más influyente a nivel mundial se llama el de Corporate Knights, ¿no? Se llama Global 100, o sea, las 100 empresas más sostenibles del mundo, y lo hace una revista que se llama Corporate Knights. Yo tuve la suerte, ahora que viajé a Canadá, de conocer al dueño de Corporate Knights y le presenté mi ranking y le gustó. O sea, para mí eso es el mejor aval que haya podido tener, de que él valore mi metodología y me diga que está bien hecho y que ojalá lo pueda llevar a otros países, ¿no? Qué bueno, José Miguel, ha sido un gusto poder haber compartido contigo y que nos ilustres de los temas que estás manejando, obviamente a nivel académico y también a nivel profesional. Un mensaje final que le quisieras dejar a nuestra audiencia. Bueno, un mensaje final sería que la sostenibilidad la hacemos todos vivimos en este planeta y no hay otro, así que todos tenemos que arrimar el hombro, todos tenemos que ser mejores ciudadanos, mejores estudiantes, mejores esposos, mejores padres de familia y, en fin, todos sumamos a la sostenibilidad. Muchísimas gracias y todos invitados a ver estos nuevos episodios dedicados a la sostenibilidad. Muchísimas gracias. Gracias a ti. No te pierdas ningún episodio y suscríbete hoy mismo a Business Journey.